¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este encuentro que vamos a tener hoy y que, como siempre, el tema lo ponéis vosotros. En esta ocasión, esta semana, me habéis propuesto hablar del tarot. Sabéis que a mí me gusta mucho la historia del tarot, la historia, y bueno, podemos hablar de ello como fórmula adivinatoria. Como siempre, la dinámica, las preguntas las hacéis vosotros. Me indicáis nombre, apellido, profesión y lugar desde el que escribís, y a partir de ahí, bueno, pues yo trato de dar respuestas en la medida de mis posibilidades en esta cita que ya viene siendo un clásico y que a mí pues me gusta mucho hacer. Vamos a comenzar, si os parece bien, y lo hacemos con una primera pregunta. Si bien, como un poco preámbulo de todo esto, cabe decir que el tarot es es un sistema, es una fórmula para unos adivinatorios, para otros simbólico, que nace en la Europa del siglo XV como un juego de naipes de lujos para los nobles y la corte, y no tenía en un principio ninguna intención mágica. Solo siglos después, sobre todo a partir de los ocultistas franceses del siglo XVIII y de la corte francesa del siglo XVIII, estas cartas empiezan a considerarse como una puerta simbólica al inconsciente, que podía poner de manifiesto el destino, lo sagrado, y hoy conviven varias miradas. Para algunos es solo un sistema de cartomancia, para otros es una herramienta psicológica, pero también que va al plano espiritual, y para muchos escépticos no deja de ser un conjunto de cartas que está cargado de un significado cultural, pero sin tener ningún poder sobrenatural. Entre arcanos mayores y menores, que son 78 cartas totales, 56 arcanos menores, 22 arcanos mayores. Hay tiradas complejas, hay teorías sobre el origen que tienen, hay tiradas simples, hay quien piensa que su origen está en las cartas de los triunfos de los Visconti e Sforza, hasta otros que piensan que está enrocada en la cábala, en el hermetismo. El tarot, sea como fuere, se ha convertido en un espejo donde cada época ha proyectado miedos, deseos, símbolos, y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Creo que es un tema muy interesante que se toca poco dentro del mundo del misterio, pero que también tiene su misterio, indudablemente. La primera pregunta, Lucía Herrera, 29 años, historiadora del arte de Sevilla. ¿Cómo y cuándo pasaron las cartas del tarot de ser un simple juego de naipes en la Italia del siglo XV a convertirse en una herramienta de adivinación del futuro? Bueno, las primeras cartas del tarot documentadas en Italia, como las ligadas a la familia Visconti Sforza de Milán, se usaban como un juego de bazas, similar a otros juegos de naipes de la época. No eran objetos místicos en sí, sino eran productos de lujo. Eran cartas hechas a mano, ricamente decoradas, muy bien ilustradas, destinadas a las élites, donde aparecían símbolos religiosos, políticos, mitológicos, todo ello acorde con la mentalidad renacentista y en función de la sociedad. Durante los siglos XV y XVI, el tarot se extendió como un juego por diversas regiones de Europa, de Italia, de Francia, de Alemania, de Suiza, sin que haya una evidencia sólida de un uso adivinatorio de carácter generalizado. La conexión con la adivinación aparece eh, consolidarse y aparece mucho más tarde, sobre todo a partir del siglo XVIII, cuando los ocultistas franceses como Antoine Cœur de Jovelin y Etelia reinterpretan el tarot con un libro simbólico lleno de claves esotéricas, que supuestamente estaba vinculado al mundo antiguo, al Egipto antiguo, a la Cábala, y que tenía una especie de secreto sistema de sabiduría escondido en todo lo que son esas 78 cartas, ¿verdad? 78 cartas actuales. Eh, Desde ese momento se empiezan a diseñar ya barajas especiales para adivinar, se publican manuales de significados para cada carta, se populariza la idea del tarot para conocer el pasado, el presente y el futuro, y en resumen, el tarot como juego cortesano es como nace, y posteriormente, siglos después, 3 siglos después,
fue reciclado por los movimientos ocultistas o por la gente interesada en el esoterismo como una herramienta adivinatoria. Muy grosso modo. Marcos Beltrán, de 42 años, programador de Buenos Aires, que pregunta si el tarot empezó como un juego, ¿por qué las imágenes de los arcanos mayores parecen tan cargadas de simbolismo religioso, filosófico y moral? Bueno, las cartas del tarot realmente se crean en un contexto donde el arte, la religión y la política estaban muy mezcladas. La Italia del 480, los frescos, los retablos, los manuscritos ilustrados combinan y combinan diferentes escenas bíblicas, alegorías morales y referencias sobre todo mitológicas. Era natural que un juego de cartas de lujo encargado por una familia poderosa reflejara precisamente esa misma estética. Los arcanos mayores, por ejemplo, que son las figuras más conocidas, el mago, la papisa, la muerte, el juicio, el loco, funcionaban como una especie de desfile alegórico que recordaba a las procesiones, a los triunfos, a los espectáculos teatrales de cada época. Cada carta que encarna poder, fe, destino, cambio, caída, resurrección. No se diseñaron originalmente pensando en la adivinación, sino como un conjunto de imágenes reconocibles que resultaban significativas y que prestigiosas personas de las élites jugaban con ellas. Esto en sus inicios, ¿eh? Que no piense nadie que esto es en la actualidad. Esto es como surge en sus inicios y es un poco el recorrido que os estoy tratando de hacer. Con el tiempo, los ocultistas reinterpretaron esas imágenes como símbolos de grandes verdades esotéricas. Lo que en origen era una iconografía moral, política, religiosa, se acabó convirtiendo en un mapa del alma para uno, del universo, del destino, según la escuela esotérica que lo interprete, ¿no? Y el tarot se adapta bien a esas lecturas porque estaba construido sobre un lenguaje muy rico en símbolos. De hecho, sigue siendo muy rico en símbolos. Nuria Salgado, de 35 años, psicóloga clínica de Valencia. ¿Tiene sentido considerar las cartas del tarot como una herramienta psicológica, como hicieron algunos junguianos, o eso es la excusa moderna para seguir usándolos? Pregunta de premio, ¿eh? Vamos a ver, te voy a tratar de responder desde una perspectiva científica estricta. El tarot no tiene validez como instrumento de psicodiagnóstico ni terapéutico. No es un test clínico, no tiene baremo, no cumple criterios de fiabilidad ninguna y tampoco de la validez exigida por la psicología basada en la evidencia, que es a lo que me estoy refiriendo, ¿eh? Mezclar tarot y terapia arreglada, eso es una barbaridad, y mucho menos sin aclarar bien los límites, que puede ser confuso e incluso poco ético. Eso dentro de la psicología, ¿eh? Que es a donde me has llevado. Sin embargo, desde una visión más simbólica, algunos psicólogos inspirados en Carl Gustav Jung, que sabes que de esto de todo lo que son los diferentes estereotipos y demás, sabía mucho, han usado las imágenes del tarot como disipadores o también como disparadores de reflexión, ¿no? La idea es que los arquetipos presentes en las cartas, el sabio, el loco, la muerte, la torre, puedan ayudar a la persona a proyectar contenidos inconscientes, a contar su historia y a dar forma a sus conflictos internos. En ese sentido, las cartas sí tienen una funcionalidad y se convierte en un lenguaje muy metafórico que sinceramente es bastante útil. Eso desde la perspectiva de Carl Gustav Jung. Y lo importante aquí es la transparencia, ¿no? Si se utilizan, debería explicarse claramente qué se hace como recurso simbólico, no como sistema adivinatorio ni como método mágico para ver el futuro. No hay evidencia de que una carta tenga la capacidad objetiva de decir lo que va a ocurrir, pero sí puede servir de una especie de espejo narrativo en el que la persona se puede comprender mejor a sí misma, siempre y cuando esté en una práctica honesta y responsable, claro. Adrián Mendoza, de 50 años, electricista, Monterrey. Las tiradas clásicas como la cruz celta o la tirada de las tres cartas tienen un origen histórico preciso o son inventos modernos para garantizar la adivinación.
Vamos a ver, Adrián, el tarot como juego de naipes tenía reglas de juego que son muy claras, ¿no? De hecho, las sigue teniendo. Pero no hay tiradas adivinatorias. En ese sentido, cuando surge como un juego, no como una tirada, ni había reglas para las tiradas. Las tiradas, tal y como hoy la entendemos, la cruz celta, la tirada de las tres cartas, que es pasado, presente y futuro, la tirada del árbol de la vida, las tiradas horoscópicas con el horóscopo, surgen a partir del momento en el que el tarot comienza a utilizarse para adivinar, sobre todo entre los siglos XVIII y XIX. Muchos de estos esquemas se desarrollan en manuales escritos por ocultistas, por cartomantes, por sociedades esotéricas, por ejemplo, la llamada Cruz Céltica, por ejemplo, se populariza sobre todo con el tarot Rider White y se ha convertido en un estándar moderno. Aunque el nombre céltica suena más como estrategia de marketing esotérico de aquellos tiempos que a un origen real, porque los pueblos celtas antiguos es que no conocían las cartas, es que no es de su tiempo. En realidad, las tiradas son sistemas de organización simbólica, más, menos, de una forma, de otra. Cada posición de la carta lo que adquiere es un significado, uno para el pasado, para el futuro, los obstáculos, el entorno, el miedo, y crea esa trama narrativa que el profesional de las cartas te va mostrando. No hay un diseño divino, ni un diseño estándar para esas tiradas. Son, en este caso, convenciones históricas que se han ido consolidando porque funcionaban bien como estructuras de lectura, pero no porque tenga unas reglas. Isabel Corcuera, de 63 años, jubilada de Bilbao, que pregunta, ¿es cierto que el tarot estuvo perseguido por la Iglesia y la Inquisición por considerarse diabólico? ¿O eso es más mito que realidad? En realidad, las cartas y la religión, esa relación ha sido ambigua. Desde muy temprano hubo discursos moralistas contra los juegos de azar, el ocio excesivo, el vicio del juego. Algunos sermones medievales y renacentistas condenaban el uso de los naipes, pero lo hacían más por su vínculo con el ocio y las apuestas que por una supuesta magia intrínseca, ¿no? Era más rebelarse contra el vicio del juego. En cuanto al tarot, durante mucho tiempo fue un juego de élite y no había pruebas contundentes de que fuera objeto de persecución singular por parte de la Inquisición, y menos eh, en su aspecto lúdico, que era un simple juego. La idea de que el tarot sobrevivió gracias a los gitanos porque eran perseguidos por la iglesia puede ser muy narrativa, muy romántica, muy difundida por el esoterismo moderno, pero no está respaldada históricamente y yo dudo que sea real. La demonización más clara del tarot viene después, cuando se asocia explícitamente a prácticas ocultistas, a prácticas espiritistas, prácticas adivinatorias, y en esos contextos religiosos que son más rígidos, todo lo que huela a magia o adivinación se considera sospechoso. Pero la imagen del tarot como objeto prohibido y clandestino, salvado históricamente de la hoguera, forma más parte de la leyenda urbana romántico-esotérica, que de una prueba contundente a nivel de documento de archivo histórico. Daniel Rojas, 27 años, estudiante de física de Bogotá. Desde un punto de vista racional y científico, ¿hay alguna evidencia de que el tarot pueda predecir el futuro o conectar con lo paranormal? No. Esa es la respuesta, no. Desde la metodología científica, no hay evidencia sólida de que el tarot tenga capacidad objetiva para predecir acontecimientos futuros ni para conectar con entidades sobrenaturales. Esa es la verdad. Cuando se han hecho estudios controlados sobre lecturas adivinatorias, los resultados pueden ser compatibles con el azar, la ambigüedad del lenguaje o el efecto Forer o Barnum, que son frases generales que cualquiera puede sentir como personales, son ambiguas. Lo que sí se observa en una lectura del tarot puede ser para activar la intuición del lector que capta detalles verbales o no verbales de la persona que consulta, estimular la autorreflexión de la persona que consulta, que rellena con su propia historia los significados de las cartas, o producir un efecto psicológico de la sugestión y la expectativa, ¿no? Que una lectura acierte a menudo dice más de psicología humana eh, que sobre temas paranormales.
Por tanto, el tarot usado como método adivinatorio se sostiene principalmente sobre creencias personales, pero la ciencia dice que no sobre pruebas empíricas. Eso es lo que dice la ciencia. Elena Vidal, 39 años, profesora de literatura de Lisboa, bellísima ciudad, que pregunta, ¿de dónde viene la simbología de las cartas tan llamativa como la muerte, el diablo o la torre? ¿Y por qué han generado tanta fascinación y miedo? Bueno, las cartas beben de un imaginario visual muy presente en la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Las danzas macabras, los sermones sobre el fin del mundo, sobre todo en el año 999, ya al paso al 1000, se creía que ahí se acababa el mundo, representaciones del infierno, figuras de las tentaciones, las escenas de castigo, de catástrofe que había en aquellos tiempos, y no son invenciones, eso es historia. Esto es parte todo del repertorio de imágenes que se veían en la iglesia, en manuscritos y en obras de arte. Por tanto, cuando se representa la muerte en la baraja, no es solo un anuncio de un fallecimiento, que no suele la carta de la muerte anunciar eso. Simplemente es una mentalidad de cambio, una metamorfosis, una mentalidad simbólica medieval que es la que corta los ciclos o la que obliga a replanteárselo todo. La torre, por ejemplo, hace referencia a algo que parecía sólido y que cae. Un castillo, un orden social, un ego desmedido, todo se relaciona a veces con la torre de Babel, por ejemplo, con los castigos divinos. La fascinación surge porque los símbolos tocan temas universales como la pérdida, el deseo, la destrucción, el límite, se ve representada en las cartas. Y la lectura moderna, hay muchos tarotistas que insisten en que las cartas no son malas en sí mismas, sino que lo que nos dan son señales de crisis, de transformaciones, de confrontaciones necesarias, pero el impacto emocional sigue siendo el mismo, sobre todo cuando va coincidiendo con la vida de la persona y ve que acierta, ¿no? Sergio Álvarez, de 31 años, diseñador gráfico de Ciudad de México, que dice, ¿cuál es la diferencia simbólica entre los arcanos mayores y los arcanos menores en una lectura, arcanos menores en una lectura, y por qué se considera tan importantes como los mayores, o más incluso? Bueno, en el lenguaje del tarot, los arcanos mayores suelen asociarse a grandes fuerzas, etapas vitales profundas, temas existenciales como la identidad, el destino, la transformación, la autoridad, la elección, la crisis, el renacimiento. Es como si fueran los capítulos fundamentales de la biografía espiritual o psicológica de la persona. Cuando aparecen en una tiradas que surgen muchos arcanos mayores, algunos lo interpretan con que la persona está atravesando un periodo de cambio significativo, que hay muchas dudas personales. Los arcanos menores, por contra, se ven como el detalle de la vida cotidiana, emociones, conflictos, decisiones prácticas, dinámicas de relación, situaciones que son concretas. Cada palo tiene un matiz. Las espadas, por ejemplo, es el pensamiento, conflicto, las ideas. Los bastos son las energías, la acción, los proyectos. Las copas son los sentimientos y los vínculos. Y los oros, en otros casos, son los pentáculos. Es materia que tenemos, lo material, el dinero, el cuerpo, el trabajo. La razón por la que se da más peso a los mayores es que condensan arquetipos que son muy reconocibles y muy potentes, mientras que los menores funcionan como un tejido fino, pero que una buena lectura coincide y combinan ambos. Los mayores marcan un gran tema y los menores muestran algo tan importante como nuestra vida cotidiana, que al fin y al cabo yo estoy seguro que es lo que nos llama la atención y es lo que nos marca en muchas ocasiones, ¿no? Y quien va a consultar, pues consulta sobre estos temas. Carla Domenech, de 46 años, abogada de Barcelona. ¿Hasta qué punto la interpretación del tarot depende del tarotista? Y aparte pregunta, bueno, expone, si otra persona le llegara las mismas cartas, ¿podría decir algo totalmente diferente? La interpretación del tarot es subjetiva. Cada persona tiene su forma de hacerlo. Y tiene también un sistema de creencias asociadas a significados tradicionales. Esos varían en función de la escuela que haya tenido, la escuela marsellesa, la Rider Waite, la Todd.
El manual de referencia y la experiencia del tarotista, porque como he dicho antes, ya en la actualidad hay muchos manuales, va a ser la que va a marcar las lecturas que hace el tarotista, en concreto que va a tener su propio diccionario interno matizado por una historia personal por la que se va a guiar y por la forma en la que ha visto funcionar las cartas durante todo el tiempo. Dos tarotistas ante la misma tirada podrían coincidir en el eje central del significado. Por ejemplo, una torre puede implicar, en función de cómo salga, si al derecho o al revés, ruptura o crisis, pero también discrepar en el matiz. Es decir, pueden verla como una ruptura liberadora o otro como una caída dolorosa, por ejemplo. A eso se suma la interacción con el consultante, ¿no? Si lo tiene delante o a través de una videollamada, la forma en la que éste habla, los gestos, lo que cuenta, todo eso influye mucho. Y la narrativa se va construyendo a lo largo de la tirada. Por eso incluso con la misma tirada, dos lecturas pueden ser muy diferentes con la misma persona incluso, ¿eh? Y eso refuerza la idea de que el tarot funciona más como una conversación simbólica y de lectura psicológica que como un sistema de predictivo. No es una máquina de verdades universales el tarot, ¿eh? Es un lenguaje flexible interpretado por seres humanos con sesgos, con intuiciones y con límites, ¿no? Y luego, para colmo, cada persona tiene su propio estilo. No me vale a aquella persona que diga, no, yo es que he aprendido solo o sola a echar el tarot, ¿no? Y cómo has llegado a la conclusión de cada significado y demás. No, es que mm, yo les doy mi propia interpretación. No, tienes que guiarte por una escuela y si no, por varias escuelas que sepas un poco el significado. Si no, al final todo es monótono, repetitivo y casi casi el discurso va a ser siempre el mismo, ¿no? Esa persona va a ser más una lectura en función de la psicología y de lo que pueda hacer de lectura en frío de la otra persona que realmente lo que pueda estar interpretando la simbología de las cartas. Paula Martínez, 24 años, estudiante de música de Rosario, de Argentina. Buena tierra. ¿Qué papel han tenido los gitanos y el pueblo romaní en la popularización del tarot como método de adivinación? Bueno, pues el pueblo gitano, el pueblo romaní ha estado históricamente asociado a la cartomancia, a diversas formas de adivinación en el marco europeo. Muchas escenas de feria, de circo, de la literatura del siglo XIX, incluso XX, presentan a la típica gitana leyendo el futuro, con las cartas en las palmas de la mano, en la bola de cristal, en su carro metida, ¿verdad? Y es una imagen que ha contribuido enormemente a vincular el tarot a los gitanos y al imaginario popular, ¿no? Históricamente los romaníes practicaron formas de adivinación con cartas, pero el uso del tarot como tal ya existía mucho antes en Europa. Es decir, no inventan el tarot, pero sí colaboran a mantener vivo y popular el uso adivinatorio de las cartas, incluidas barajas no específicamente de tarot. En muchos contextos ofrecen lecturas de mercado, también ferias, espacios marginales, que les da un papel, bueno, muy importante a la difusión de la cartomancia entre las clases más populares, ¿no? Con el tiempo, el esoterismo moderno se va a apropiar de esa imagen, mezcla romanticismo, exotización, mitos, y así el tarot queda definitivamente asociado al misterio gitano, aunque la historia real es mucho más compleja, ¿no? Óscar Ledesma, 55 años, médico de Santiago de Chile, que me dice, ¿puede el tarot llegar a hacer daño si se toma demasiado en serio una lectura narrativa o alarmista? Sí, puede hacer daño, claro. No porque las cartas tengan poder en sí mismas, sino por el peso psicológico que puede darle la persona consultante a lo que escucha, ¿no? Una lectura alarmista, fatalista o manipuladora, por ejemplo, de la persona que hace la tirada, puede aumentar la ansiedad, la sensación de tener un destino ineludible, de influir negativamente en decisiones importantes, como por ejemplo una ruptura amorosa, cambios de trabajo, una decisión de salud, generar dependencia de lectura renunciando a la responsabilidad personal. Yo sé de gente que está enganchada al tarot. Y el riesgo se incrementa cuando el consultante se encuentra en un momento en el que está muy vulnerable y lo coge un tarotista o una tarotista manipulador, manipuladora,
y lo presenta como una autoridad incuestionable y que le tiene que echar cuenta porque si no, bueno, va a tener una serie de desgracias a ese destino. Es un ejemplo de alguien que, por ejemplo, deja un tratamiento médico porque las cartas le dice que se va a curar sin duda. Y ejemplos de eso, por desgracia, hay, ¿eh? Y ahí el tarot no solo es inútil, sino que encima es peligroso. El uso responsable del tarot pasa por evitar diagnósticos de salud, decisiones legales, decisiones financieras. Eso para salud del médico, para decisiones legales el abogado y para decisiones financieras, en este caso un economista, un asesor. Eso sí, oye, puedes ir a decir, oye, ¿cómo me va a salir el juicio? O mira, va bien, va a ir mal, pero que la decisión, el juicio y demás, la lleva siempre un profesional. También pueden presentarse la lectura del tarot como una lectura simbólica, una orientación simbólica, nunca como una sentencia, ¿eh? Y luego recordar siempre que la última palabra la tiene la persona y su criterio, nunca el mazo, ¿eh? Teresa Campos, de 33 años, ilustradora de Florencia. Qué ciudad más bonita. Qué me gusta Italia. ¿Cómo influyeron barajas como el tarot de Marsella o el Rider Waite Smith en la simbología que usamos hoy para interpretar las cartas? Bueno, pues el tarot de Marsella, que es del siglo XVII-XVIII, es el que más conocemos junto con el Rider Waite, se convirtió en una especie de estándar europeo. Muchas barajas se inspiran en su estructura, 22 arcanos mayores con los palos que conocemos, ¿no? Con los arcanos menores, las espadas, los bastos, las copas y los oros, y la iconografía relativamente estable, ¿no? El sol, la luna, la estrella, el mago, la papisa. Los ocultistas franceses del 18 y del 19, del siglo XVIII y del 19, reinterpretan el tarot y lo hacen principalmente sobre la base marsellesa, ¿no? Y luego el Rider White, que se publica en el año 1910, supuso una revolución. Fue Pamela Coleman Smith la que ilustra también los arcanos menores y ya no solo los mayores, sino esos menores y los llena de carga simbólico. Y fue Arthur Edward White el que organiza algunos significados y les da a la carta una historia visual. De ahí, de Pamela Coleman Smith y de Arthur Edward White, viene el tarot Rider White, el nombre. Y gracias a ello, bueno, pues los menores, los arcanos menores dejan de ser un simple conjunto de cartas, de copas, de espadas, de oro, y se conviertan en una especie de viñetas narrativas, ¿no? Eso facilita que la lectura intuitiva populariza el tarot entre un público más amplio y hoy muchísimas barajas son modernos clones o reinterpretaciones de la Rider Waite Smith. Y eso ha hecho que su simbología se haya convertido en un lenguaje estándar en el tarot contemporáneo. Eh, Nos vamos con Javier Pino, que Javier Pino me viene a decir lo siguiente. Le estoy contestando también a nuestra amiga por privado, que me ha hecho una consulta así más de corte un tanto personal, y le he contestado. Y sí me voy, en este caso, a nuestra siguiente pregunta, en la que se me ha ido, en la que Javier Pino, de 44 años, de Madrid, sociólogo, dice, ¿por qué crees que en pleno siglo XXI, con tanta tecnología y ciencia, sigue creciendo el interés por el tarot y otras formas de adivinación? Por la incertidumbre que hay hoy día. En lugar de ver la vida como una sucesión caótica de eventos, la lectura lo que hace es que tenga una, una historia lógica interna, ¿no? Eso es lo que el tarot ofrece. La sensación de compañía de alguien que nos escucha, que nos interpreta, que nos da, pone palabra a lo que sentimos, y la ilusión de que todo puede pasar, la ilusión de control, todo puede pasar. Eso reduce la angustia, incluso si esa información no es verificable, da esperanza a la persona. Y como vivimos rodeados de imágenes, de narrativas visuales, el tarot encaja muy bien en una cultura donde símbolos, redes sociales, espiritualidad a la carta, pues
está a la orden del día. Para algunos el tarot no es tanto un oráculo como un ritual de autoexploración, ¿no? Una especie de terapia informal o práctica espiritual light. Y en un mundo hiperracionalizado, en ciertos ámbitos, la gente busca espacios donde también quepa lo intuitivo, lo simbólico, lo poético, y ahí el tarot se siente como un puente entre la razón y el misterio, aunque las afirmaciones no puedan sostenerse científicamente. Mónica Araya, 38 años, emprendedora, San José de Costa Rica. ¿Existen códigos éticos entre los tarotistas serios? ¿Qué buenas prácticas deberían seguir para la lectura responsable? Sí, hay muchos tarotistas contemporáneos que sobre todo se toman muy en serio su labor y que han ido construyendo una serie de códigos éticos formales e informales, ¿no? Algunos principios, por ejemplo, claridad de propósito, explicar que el tarot no sustituye a médicos, a psicólogos o a abogados o a profesionales, eso lo dejan claro al inicio. No fomentan una dependencia, evitan que la persona sienta que no puede decidir sin que se les diga lo que dicen las cartas. Evitan el miedo, no usan un mensaje catastrófico, ni predicciones absolutas, ni muerte, ni enfermedad, ni desgracia, no. Luego la confidencialidad, siempre respeto y discreción. Y luego respeto a la autonomía. Ellos presentan posibles caminos, no órdenes. Y la decisión final es del consultante, que es muy libre, por ejemplo, oye, ¿me va a ir bien el juicio? Sí, pero después vete al abogado y dile, oye, ¿cómo va lo mío? Como se suele decir ahora, ¿no? Desde un punto de vista como el que te expongo el tarot, bueno, pues da un espacio a la reflexión, a pensar, al símbolo, y no es una herramienta de manipulación. No hay una regulación oficial. Hay multitud de números a los que tú llamas, te lo coge una tarotista y te puedes encontrar desde una petarda a un petardo a uno que es realmente bueno o buena, ¿no? Todos tienen su propio sistema de echar las cartas, cada uno tiene un criterio ético individual y la transparencia es clave para diferenciar la práctica honesta de la fraudulenta. Última pregunta, Ricardo Molina, 48 años, ingeniero de telecomunicaciones de Lima, que dice, si el tarot no es real, esto de real entre comillas en el sentido paranormal, ¿tiene algún valor usarlo o debería mejor abandonarlo por completo? Bueno, pues depende de lo que creamos por real, ¿no? Si por real queremos decir predecir el futuro con exactitud o revelar verdades de carácter sobrenatural, entonces no hay razones sólidas para creer que el tarot lo sea, la verdad. No hay evidencia científica que respalde la existencia de poderes paranormales en cada carta. La carta en sí no tiene poder paranormal. Es la persona que interpreta esa tirada, esa interpretación, la que te va dotando de mayor o menor significado. Pero si hablamos de real en el sentido de efecto psicológico y cultural, tiene un valor simbólico porque nos puede hacer pensar sobre nuestra propia vida, sobre nuestros miedos, sobre nuestros deseos, sobre nuestros proyectos, y eso es bueno. Como un ritual de pausa y reflexión en un mundo en el que todo sucede deprisa, es bueno muchas veces tomarse ese tiempo y mientras que te hacen la lectura, ir pensando en todo ello y olvidarte del resto. Y como objeto cultural e histórico, bueno, es indudable que lo tiene, ¿no? Nos habla de religiones, de arte, de sociedad, de filosofía, de la mentalidad de diferentes épocas, que eso es muy importante, ¿no? La clave está en cómo se usa. Si se toma como una verdad absoluta que determina la vida, puede convertirse en un problema serio. Y si se utiliza como una herramienta simbólica, metafórica o lúdica, con un espíritu crítico, puede ser una forma creativa de autoconocimiento, que eso es muy importante, y de diálogo con uno mismo sin necesidad bueno, de creer en lo paranormal, ¿no? Es un método que es bastante curioso. Para finalizar ya con este encuentro de hoy, el tarot ha viajado desde las mesas de juego de la nobleza italiana del siglo XV hasta las mesas de lectura contemporáneas, pasando por salones ocultistas, consultas esotéricas, manuales de simbología psicológica, páginas web de tirada online. Y a lo largo de ese recorrido, las mismas 78 cartas han sido vistas como juego, como pecado, como oráculo, como mapa del alma, como una simple curiosidad estética. Yo colecciono barajas de tarot, me encantan, pero cada época ha puesto
en ella sus preguntas, ha encontrado su iconografía y es un espejo para los anhelos, los miedos y los temores. Más allá de lo que se crea o no de su poder adivinatorio, el tarot sigue recordándonos algo fundamental, que los símbolos con los que contamos en nuestra historia pueden cambiar la forma en la que vivimos esa historia. Y el verdadero misterio tal vez no esté en las cartas, sino en la mente y en el corazón de quien mira. Con todo eso, ha sido nuestro encuentro de hoy sobre este tema que vosotros habéis elegido y que es el tarot. Nos vemos la próxima semana. Gracias.